Maquiavelo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente algo como maldad, manipulación, ¿verdad? Pues quedarse solo con eso es perderse una de las radiografías más brutales y sinceras que se han hecho nunca sobre el poder. Vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta, la de verdad, no es si Maquiavelo era bueno o malo. Eso, en el fondo, da un poco igual. La clave es, ¿qué narices vio él en la política que 500 años después sigue siendo tan actual? Y aquí, ojo, está el kit de la cuestión. Hay que imaginárselo. Es 1513, Maquiavelo está en el exilio, y lo que escribe no es un manual de cómo ser un villano, para nada. Lo que escribe es básicamente un mapa de la cruda realidad política. No te dice cómo deberían ser las cosas, te dice, mira, así es como son. Venga, pues vamos a bucear en esas ideas centrales, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. El momento en que la moral de una persona choca de frente con lo que necesita un Estado para sobrevivir. Todo empieza con un concepto que él llamaba la verità effettuale, o sea, la verdad efectiva. Maquiavelo lo tenía clarísimo. Si un gobernante intenta dirigir un país basándose en mundos de fantasía o en cómo le gustaría que fuera la gente, está condenado al fracaso. Lo primero es la realidad, por muy dura que sea. Ver las cosas como son, no como soñamos que sean. Y aquí es donde Maquiavelo rompe con todo. Propone algo que en su época era, bueno, una bomba. Dice que lo que nos hace buenas personas en nuestra vida del día a día, ser generosos, decir siempre la verdad, ser piadosos, todo eso, aplicado a la política, puede llevar a un Estado al desastre. Es como si dijera, ojo, que el juego del poder tiene unas reglas completamente distintas. Escuchad bien esta frase porque es directa, brutalmente honesta. Lo que está diciendo es que la misión número uno de un gobernante es que el Estado sobreviva. Y si para eso tiene que hacer cosas que en su vida privada serían impensables, pues las tiene que hacer. Es, en el fondo, la semilla de esa famosa idea de que el fin, en este caso la estabilidad, justifica los medios. Vale, entonces, si el mundo es así de complicado, ¿qué puede hacer un líder? Pues Maquiavelo nos da dos conceptos clave: fortuna y virtud. Imaginemos que la fortuna es como un río desbocado. Son las cosas que pasan y que no podemos controlar, la pura suerte o mala suerte. Y la virtud, cuidado, que no es la virtud de ser bueno, no, es la habilidad, la astucia, la audacia de ese líder para construir un muro, un dique, para prever la crecida y, en la medida de lo posible, domar ese río salvaje. Y la suma de todo esto nos lleva a un concepto que seguro que hemos oído alguna vez: la razón de Estado. A ver, el término exacto se hizo famoso más tarde, pero las bases, los cimientos, los puso Maquiavelo. Es esa lógica, a veces aterradora, que dice que lo que sea bueno para la supervivencia del Estado está por encima de todo lo demás, incluida la moral. Bueno, ya hemos visto la teoría. Suena intenso, ¿verdad? Pues ahora vamos a verla en la práctica. Y para eso nos vamos a un caso de estudio casi de laboratorio, un lugar donde el manual de Maquiavelo se aplicó de una forma espectacular: el México del siglo XX. La dictadura perfecta. Cuando Vargas Llosa dijo esto, no estaba exagerando. Se refería a un sistema político increíblemente sofisticado. No era la típica dictadura de tanques en la calle, ¿no? Era algo mucho más sutil. Un sistema que consiguió mantenerse en el poder durante 70 años. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente aplicando el manual de El Príncipe casi al pie de la letra. Fijaos, el sistema mexicano se hizo un experto en dos jugadas maquiavélicas de manual. La primera, la cooptación. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. En vez de aplastar a tus enemigos, los compras, los integras en el sistema, les das un cargo, dinero del presupuesto, y así, de repente, el que era tu mayor crítico ahora depende de ti. Lo neutralizas. Y la segunda, el presidencialismo. La figura del presidente se convirtió en algo casi sagrado, la personificación del Estado. Y claro, ese presidente todopoderoso era la viva imagen de uno de los grandes consejos de Maquiavelo. Él decía, lo ideal es que te quieran y te teman a la vez. Pero como eso es casi imposible, si tienes que elegir, elige siempre que te teman. Es mucho más seguro. Pues el poder presidencial en México jugaba a eso, a buscar el cariño de la gente, sí, pero sobre todo a dejar muy claro que su poder era absoluto e indiscutible. Esto no es una invención, ¿eh? El historiador Enrique Krause lo explica de maravilla en su libro La presidencia imperial. Lo que describe es justo eso: un sistema donde la virtud del presidente, su habilidad y su astucia personal eran lo más importante para controlar el país y mantenerlo estable, sin importar mucho si por el camino se saltaban algunas normas éticas. La descripción, la verdad, encaja como un guante. Vale, todo esto es historia, pero ¿y a nosotros qué? ¿Por qué nos debería importar hoy? ¿No es todo esto una forma un poco cínica de ver el mundo?
Pues yo diría que todo lo contrario. Lo que nos da Maquiavelo es en realidad una especie de vacuna. Una vacuna contra la ingenuidad política. Nos obliga a entender que la política, en el fondo, va de sobrevivir, no de ser santos. Y lo más curioso de todo es que, al contar sin pelos en la lengua todos los trucos del poder, lo que hizo, sin querer, fue darnos a todos un manual para poder identificar esos trucos cuando los vemos. Por eso digo que entender a Maquiavelo no te hace ser un cínico, te hace ser un ciudadano mejor informado, con más herramientas, te permite verle las costuras al poder, entender lo que hay detrás de los discursos y comprender una verdad incómoda, que la estabilidad de un país, a menudo, tiene un precio moral, un precio que el Estado, casi siempre, no duda en pagar. Y para cerrar, una última reflexión, una idea que explica por qué este hombre, que escribió hace 5 siglos, sigue siendo tan de ahora. Al final, la esencia del poder, cómo funciona, sus dilemas, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la tecnología, el escenario, pero las reglas del juego son las mismas. Maquiavelo nos dejó el libro de instrucciones, y hoy, más que nunca, no leerlo es como intentar caminar por el mundo con los ojos cerrados.